En el condado de Santa Cruz, en el sur de Arizona, se encuentra la ciudad de Nogales. A primera vista es una ciudad estadounidense promedio, con una población de poco más de 20,000 personas, con familias con un ingreso promedio de $30,000 al año. La edad promedio es de 34 años. Y a pesar de los muchos problemas del sistema de salud estadounidense, la población es relativamente sana y gozan de una tasa de mortalidad infantil baja. El costo de la atención médica es inferior en comparación con el promedio estadounidense, y los residentes de Nogales son más saludables que la mayoría de los norteamericanos. El 7%, el 29% de la población terminó su educación secundaria, el 35% tiene un título universitario y solo el 32% no ha terminado la preparatoria. La mayoría de la población con algún tipo de educación tiene menos de 44 años, y estos niveles aumentan con cada generación. Lo que hace que Nogales destaque del promedio estadounidense es que allí los ingresos promedios son la mitad del resto del país y que la tasa de pobreza es el doble de alto que el promedio nacional norteamericano, con una población en pobreza del 30%. Con esto, Nogales se encuentra por debajo del promedio de Arizona, pero sigue siendo considerablemente mejor que muchas ciudades de otros estados de Estados Unidos. La mayoría de las personas trabajan en la construcción, comercio o en el transporte. Crear una empresa es fácil y puede hacerse sin tener que pagar sobornos y sin el temor de ser obstruido innecesariamente por el gobierno o por el crimen organizado. De hecho, la ciudad proporciona una guía práctica simple, con los pasos necesarios para atraer más negocios a la ciudad. Cientos de residentes son empresarios y grandes corporaciones estadounidenses han establecido sucursales en la ciudad. La tasa de delitos es baja y los crímenes violentos son raros, inclusive algunos delitos ni siquiera ocurren en la región, y en general, aunque a veces las tasas de criminalidad aumentan, continúan siendo más bajas que el promedio estatal y el promedio nacional. Los ciudadanos de Nogales están activos en los asuntos políticos de su comunidad, estado y país. Eligen funcionarios que los representan de manera democrática, y estos funcionarios pueden ser despedidos legalmente, ya sea por corrupción o simplemente porque la gente no aprueba su desempeño. Lo mismo puede decirse del resto del gabinete político, como su Senado estatal, gobernador y representantes federales. Son parte del tercer distrito del Congreso de Arizona, con un congresista electo que rinde cuentas a ellos, así como también un senador. Claro está que los representantes políticos encargados de proporcionar la infraestructura y los servicios básicos que la comunidad necesita para prosperar serían destituidos de inmediato si fallan en esa tarea. Así que Nogales es solo otra ciudad promedio de acuerdo a la normalidad estadounidense, con ciudadanos promedio viviendo sus vidas estadounidenses comunes y corrientes. Pero hay algo que hace que este lugar sea muy especial. Si caminas desde el McDonald's de la calle Crawford y después giras a la derecha por el Boulevard Arroyo, encontrarás el bar La Roca, que está en Nogales, en el estado de Sonora, en México. Nogales originalmente había sido un solo pueblo, fundado por familias ganaderas en 1841. 10 años más tarde, cuando los estadounidenses compraron una gran parte de México, la línea trazada por la compra de la Mesilla dividió a la ciudad en dos. El ingreso promedio en el Nogales mexicano es tan solo de $10,000, un tercio del lado estadounidense, a tan solo unos metros de distancia. El porcentaje de personas con títulos universitarios es solo del 18%. La mayoría de la población ni siquiera tiene educación secundaria. Los estándares educativos son tan bajos que existe un fenómeno local en el que los residentes matriculan a sus hijos en las escuelas del Nogales estadounidense, lo que resulta en una caminata diaria al otro lado de la frontera para muchos niños. Las condiciones de vida son malas. Algunas personas viven en chozas que carecen de infraestructura y servicios básicos. En gran parte de la ciudad, el agua potable está contaminada por aguas residuales, basura y ocasionalmente por descargas industriales. La tasa de mortalidad infantil es alta, existe una disminución en la calidad y en la esperanza de vida. Las carreteras, puentes, alcantarillas y el resto de la infraestructura básica es de mala calidad y por lo mismo se daña constantemente. Muchos residentes se ven obligados a trabajar juntos para construir sus propias infraestructuras básicas, como el acceso al agua, la electricidad o sistemas de alcantarillado. Dado que tanto el gobierno federal como el local no brindan servicios básicos, la tasa de criminalidad es alta. Hay entre 2 a 3 asesinatos a la semana y de 3 a 4 secuestros. Muchos negocios locales son amenazados por el crimen organizado, y es muy probable ser asaltado usando el transporte público o yendo en taxi. Llamar a la policía para pedir ayuda puede resultar en una larga espera, porque la policía no tiene suficiente personal en todo el estado debido a los asesinatos selectivos de oficiales que se niegan a aceptar sobornos del crimen organizado, lo que resulta en menos personas dispuestas a aceptar un trabajo mal pagado y que pone en riesgo sus vidas. Para colmo, decir que la policía tiene un problema de corrupción es decirlo a la ligera.
El estado, en general, es conocido por tener una de las tasas más altas de violencia doméstica y violencia contra las mujeres en todo el país. La actual gobernadora del estado fue elegida después de que su predecesor huyera clandestinamente después de una investigación internacional por soborno, extorsión, crimen organizado y corrupción. La gobernadora pertenece al PRI, un partido corrupto que, en colaboración con los aristócratas y el crimen organizado, gobernó México como un estado de partido único durante casi un siglo. Su predecesor, postulado con el PAN, había prometido que acabaría con esa corrupción, pero el partido resultó ser igual de corrupto. Si deseas abrir un negocio en Nogales, tendrás que sobornar a los políticos locales, al crimen organizado, a algún policía corrupto y en un mal día, inclusive a los tres, por tener el simple privilegio de ser empresario. Y aún así, de todos modos, podrían robarte y negarte el permiso. Y aún con todo esto tengamos en cuenta que el Nogales mexicano, en promedio, tiene una tasa de criminalidad más baja, menos corrupción policial, un promedio de educación más alto y un nivel de vida más elevado que el promedio mexicano nacional. Irónicamente, lo único mejor en el Nogales mexicano, en comparación con el Nogales estadounidense, es la calidad de la atención médica, ya que miles de turistas estadounidenses acuden a México por esta razón anualmente. Entonces, ¿por qué los dos Nogales son tan diferentes? ¿Qué es lo que hace que estos dos lugares que están a tan solo unos metros de distancia sean tan distintos en todo lo demás? Bueno, ¿por qué algunos lugares son pobres y otros ricos? Esta es una pregunta a la que muchos tienen diferentes respuestas, y Nogales es un buen lugar para encontrarlas. No es una cuestión geográfica ni climática, como ciertas personas aseguran. Ambos Nogales comparten la misma geografía y clima. No se trata de desigualdad de riqueza o de grandes negocios o del capitalismo contra el socialismo, ya que ambas ciudades tienen la misma estructura de clases y sistemas de mercado. No es la etnia, cultura, religión, demografía o como algunas personas bastante tontas puedan creer, la raza. Debido a que ambos Nogales son mayoritariamente católicos, comparten características raciales similares y la población del Nogales estadounidense es 95% latina. Hablando en aspectos básicos, al final solo hay una cosa que separa a los dos Nogales: una frontera. Esta es una historia sobre la creación de instituciones estatales y económicas, el fracaso de estas instituciones y cómo su legado impacta tu vida. Cuando Cristóbal Colón arribó a lo que él pensó era la India y que luego llamaron la Española, sabemos que se encontró con los pueblos originarios de los arawak. Al regresar a España, le informó al rey que los arawak son tan ingenuos y tan libres con sus posesiones que nadie que no los haya visto lo creería. Cuando les pides algo que tienen, nunca dicen que no, al contrario, ofrecen compartir con todos. Colón venía de una Europa feudal infestada de guerras y conquistas, por lo cual la idea de compartir algo no era muy común en la sociedad. Ser generoso no tenía mucho sentido, por lo que concluyó en su informe al rey que si conseguía suficiente dinero para volver, regresaría con todo el oro que quieran y tantos esclavos como pidáis. Con eso se creó el primer modo de operaciones de los primeros colonos peninsulares en América. Solo tenían que navegar a América, esclavizar a los nativos, llevar estos esclavos a España y venderlos. Sin embargo, cuando regresaron al Caribe su plan no funcionó. De los 500 arawak esclavizados que intentó vender en España, 200 murieron, y los restantes estaban tan débiles que no se podían vender por la fortuna que había prometido. Así que se vio obligado a cumplir su segunda promesa, que era traer oro, y de esa forma creó el segundo modo de operación de los colonos. Eventualmente regresó a lo que hoy es Haití, esclavizó a todos los arawak que pudo encontrar y los obligó a excavar en minas improvisadas en las montañas en busca de cualquier polvo de oro que pudieran encontrar. La tarea no tenía ningún sentido económico, ético y también carecía de sentido común. Apenas sabieron la española. Sin embargo, los españoles castigaron brutalmente a los arawak por no encontrar más, oro que, por cierto, ni siquiera existía en primer lugar. El resultado fue rebelión, masacre y genocidio. En 2 años, la mitad de los arawak había fallecido. Colón terminó por caer en desgracia con la corona, pero los conquistadores aprendieron el nuevo plan de lo que harían en el Caribe. En lugar de buscar oro, que no existía, esclavizaron a los nativos y los obligaron a cultivar azúcar y café en las plantaciones del Caribe a partir de 1515. Sin embargo, con esto se encontraron con un nuevo problema en 1550, cuando de los 250,000 arawak que alguna vez poblaron la isla, solo quedaban 500.
Los arawak murieron por la brutalidad y los abusos que vivieron en las plantaciones de esclavos y por la extrema modificación de sus estilos de vida. Así que tuvieron que ser reemplazados a expensas de esclavos secuestrados y enviados desde África por los portugueses. Así se creó el tercer modelo de operaciones en las colonias, plantaciones de esclavos con esclavos importados de África. Este sistema se difundiría por todo el Caribe español y sería imitado por todas las colonias británicas, francesas, holandesas y portuguesas de toda la región. Pero a medida que los españoles se aventuraban más en América, encontraron un cuarto modo de gobernar una colonia, un medio para construir una sociedad que modelaría gran parte de las estructuras sociales, económicas y políticas de América Latina, incluso hasta el día de hoy. En 1519, Hernán Cortés se aventuró en las tierras altas de México y encontró algo que los españoles habían estado buscando durante mucho tiempo: una civilización asentada. Los aztecas no solo tenían un estado, un sistema de impuestos, una división del trabajo, una burocracia y un imperio. Tenían una estructura estatal piramidal y de linaje, desde el rey en lo más alto, seguido por el clero, los guerreros y con los campesinos como base. Una sociedad establecida con bases para el funcionamiento ideal de los organismos de su estado, y ese estado era un estado feudal, con un indiscutible conjunto de reyes dioses que tenían poder absoluto e indiscutible. Aquí, Cortés haría lo que había funcionado tan bien en la Europa feudal durante siglos. Si quieres conquistar un reino, matas al rey, tomas su trono, tomas el control del estado, ahora tú eres el rey y el estado es tuyo. El emperador azteca, Moctezuma, fue secuestrado y asesinado. Cortés tomó su lugar, se instaló como el nuevo gobernante absoluto y adquirió la riqueza del Estado, así como el poder sobre las instituciones. Y aunque estos conquistadores no se convirtieron en reyes de nombre, sí crearon una clase de élites coloniales que prácticamente tenían poderes como un rey absoluto, reemplazando a los reyes anteriores y adquiriendo la autoridad de sus instituciones estatales. Al primer sistema de gobierno de Hispanoamérica se le conoció como la encomienda, lo que significa comisión. Los conquistadores controlaban un pueblo y luego este pueblo y su tierra eran asignados como encomienda a conquistadores individuales, quienes luego poseían la tierra y la gente que la habitaba dentro en una estructura feudal. Esta estructura permaneció activa hasta la década de 1820 y se expandió aún más a través de la importación de esclavos africanos y colonos españoles. Una figura interesante se desarrolló dentro de la sociedad hispanoamericana, llamada cacique, que proviene de la palabra arawak, casecua, que significa jefe tribal. La palabra cacique hoy en día es comúnmente asociada con el término pequeño tirano. El término se utilizó para describir a los jefes tribales de los indígenas en tierras españolas, los cuales decidieron adaptarse por cuenta propia a la sociedad española para conservar su estatus social. Estos caciques, al igual que los conquistadores, gobernarían de forma tiránica grandes extensiones de tierras y a las personas dentro de ellas. Vivían con el único objetivo de beneficiarse a ellos mismos y a la corona española. Como resultado, este sistema de castas expandió la sociedad no solo en número, sino en estructura. Cuando llegaron los colonos europeos, los conquistadores se convirtieron en una élite social que no deseaba compartir su poder con nadie. El resultado fue una jerarquía social rígida y de razas mixtas. Los nobles nacidos en España se ubicaron en la cima, seguidos por los nobles nacidos en el Nuevo Mundo, seguidos por los blancos pobres nacidos en España, seguidos por los blancos pobres nacidos en las Américas, seguidos por los mestizos, seguidos por los indios, seguidos por los esclavos libres, y a mero abajo estaban los esclavos. Era una sociedad rígida, autoritaria y estrictamente jerárquica con leyes que limitaban cualquier movilidad social. Esta estructura socioeconómica permaneció en toda la América española durante siglos y hasta cierto punto sobrevive hasta el día de hoy. El propósito fundamental seguía siendo enriquecer a la corona española. Solo se producían materias primas en las plantaciones y minas para ser llevadas a los puertos y exportarse a España, donde se utilizarían para fabricar productos que se enviarían de vuelta para vender a los colonos, creando así un sistema económico dependiente de España. No hubo especialización económica ni diversidad en otros sectores, o siquiera innovación. Peor aún, este sistema desconectó y desintegró económicamente a las colonias españolas entre ellas. Antes de los españoles había existido una red de comercio indígena que se extendía por casi todo el continente. Con la llegada de los españoles, las colonias no comerciaban entre sí, creando una dependencia aún mayor en los extranjeros, haciendo de Hispanoamérica una economía dependiente de los mercados exteriores para sus productos y recursos naturales. Y dado que los dueños de las plantaciones y minas eran nobles ibéricos, a menudo nacidos y criados en España y separados de América y de su gente, se inició una especie de costumbre económica en la cual la tierra y las propiedades pertenecían solo a los extranjeros.
Se creó una cultura empresarial en la que estas élites, dueñas de los bienes económicos, actuaban con impunidad y con total desprecio por quienes consideraban inferiores y extranjeros, aunque eran los indígenas los que estaban en su propia tierra. Controlarían a los indígenas con castigos horripilantes, con un ejército español extranjero, prohibiéndoles la posesión de armas de fuego y prohibiendo la libre circulación y el comercio. Leyes que se hicieron cumplir de forma severa por el Imperio Español, que ha sido uno de los imperios más poderosos en la historia de la humanidad. Esta situación también generó un resentimiento creciente entre las élites ricas, a pesar de todos los beneficios que tenían. Estos empresarios solo producían materias primas que debían de venderse a España, pero tampoco podían comerciar con extranjeros, ni expandirse o desarrollar otros sectores económicos con sus materias primas. Veremos a dónde nos llevará esto más adelante. Mientras tanto, en Europa existía mucho rencor por la ventaja económica de España y Portugal, ya que habían obtenido las mejores partes del Nuevo Mundo. Las islas con las plantaciones de esclavos más valiosas, Cuba y la Española, habían ido a parar a manos de los españoles, así como las minas de plata de Potosí. Los portugueses habían tomado el control del comercio atlántico de esclavos y los franceses, ingleses y holandeses se quedaron con sobras para sus propias plantaciones de esclavos. En consecuencia, sus primeros esfuerzos se centraron en apoderarse de las enormes ganancias de las economías esclavistas del Caribe, a través de la piratería contra los españoles, apoderándose de las islas que quedaban y tomando las plantaciones españolas de esclavos por la fuerza. Las tierras de América del Norte quedaron intactas durante casi un siglo entero. Los primeros colonos españoles se dieron cuenta rápidamente de que la producción de las plantaciones en el norte era solo de una octava parte de la producción en el Caribe. El norte era visto como un lugar inhóspito, poco rentable y salvaje, pero era lo único que quedaba por poseer, así que en 1600 los ingleses intentaron asentarse y fallaron penosamente en Roanoke. Así que lo intentaron de nuevo en 1607. Enviados por la Compañía de Virginia, estos colonos desembarcaron en las tierras de Powhatan, en lo que ahora conocemos como Virginia, y fundaron un lugar llamado Jamestown. En la historia popular, estos primeros colonos se describen a sí mismos como colonos utópicos, que deseaban construir y cultivar una nueva sociedad, y eso simplemente no es cierto. Los colonos que desembarcaron venían cargados de armas y joyeros con la intención de imitar las hazañas de Cortés y de Pizarro, las cuales eran secuestrar al rey indio, tomar el control de su reino y derretir todo el oro. Sin embargo, cuando invitaron al rey nativo Wahunsunakok a una ceremonia de coronación inglesa en la cual tenían la intención de secuestrarlo, su respuesta literalmente fue: "No voy a morder ese anzuelo". Luego impuso un bloqueo a Jamestown. Los colonos esperaban que los indios los alimentarían después de que hubieran matado y reemplazado a su rey, como había hecho Cortés con los aztecas, así que no habían traído a nadie que supiera cómo cultivar, curar carne o incluso cómo cazar o pescar. Así que murieron de hambre, incluidos los joyeros, y tuvieron que recurrir al canibalismo. Las sociedades indias de América del Norte eran diferentes del sur. La densidad de población en la América precolonial era menor en el norte, y los pueblos estaban organizados en confederaciones seminómadas y poco conectadas. No había masas de pueblos que esclavizar, granjas y plantaciones que conquistar, oro que robar, plata que minar o azúcar para cultivar como en el sur y en el Caribe. Pero, sobre todo, no había estructuras ni instituciones estatales que conquistar. Los indios de América del Norte, en general, vivían en sociedades sin Estado. El modelo español de colonización simplemente no podía funcionar allí. Así que James Smith, un capitán mercenario del Consejo de Gobierno de Jamestown, fue de los primeros en darse cuenta que el modelo colonial sudamericano no funcionaría. Smith escribió a la empresa de Virginia que enviaran jardineros, agricultores, pescadores y artesanos, y como la Compañía de Virginia no había obtenido ingresos en los 2 años de existencia de las colonias, desearon implementar un cambio radical. La colonia ya no estaría dirigida por un consejo, sino por un gobernador todopoderoso, que luego implementó un sistema de trabajo forzoso entre los colonos europeos. Las leyes de la colonia, conocidas como las leyes divinas, morales y marciales, castigaban con la pena de muerte el abandonar la colonia, el mestizaje con los indios y el robo de alimentos, y también se castigaba con la muerte la venta y el intercambio de cualquier mercancía y productos elaborados por los propios colonos a cualquiera que no fuera la Compañía de Virginia. La Compañía de Virginia no pudo esclavizar o explotar a los indios, por lo que trató de explotar a sus colonos, los cuales vivían en cuarteles, con raciones mínimas de alimentos y realizando labores pesadas ordenadas por el gobernador. Debían cultivar, buscar pieles, producir madera, que después entregarían al gobernador para que le enviaran a Europa y se vendiera con fines de lucro. Sin embargo, esto tampoco funcionó. Las personas que la Compañía de Virginia envió para realizar trabajos forzados eran personas que ya no eran bienvenidas en Inglaterra.
Muchas veces solo eran ladrones y borrachos que recogían de las calles de Londres, gente que tenía poco respeto por la autoridad del Estado inglés y aún menos por alguna compañía inglesa, y en este lugar la monarquía inglesa tenía aún menos autoridad. Los obreros importados simplemente comenzaron a huir, más allá del control de la empresa, hacia la frontera de Virginia. Construyeron sus propias granjas, sus propios pueblos y avanzadas, sus propias redes comerciales y sus propias milicias. En lugar de trabajadores, se convirtieron en colonos. A diferencia de España, ni Inglaterra ni la Compañía de Virginia tenían los medios para hacer cumplir las leyes. Entonces, colapsó el orden colonial de semiesclavismo que existía. La Compañía de Virginia necesitaba un enfoque diferente, que promulgaron en 1619. Se dieron cuenta de que los colonos que trabajaban en sus propias tierras producían más y trabajaban más que los colonos que trabajaban de manera forzosa, por lo que a partir de ese momento la Compañía de Virginia decidió importar personas como colonos y no como esclavos. Los nuevos colonos firmarían un contrato que, a cambio de un cierto número de años que pasarían en servidumbre, la empresa les otorgaría 50 acres de tierra cada uno y 50 acres más por cada persona que trajeran consigo al Nuevo Mundo. Después, una asamblea general fue introducida, cuyos miembros eran elegidos por todos los hacendados. Este suceso funcionaría para mejorar la cooperación entre el gobernador y las empresas. Los colonos todavía solo podían vender sus productos y producir bienes para la Compañía de Virginia, pero la compañía, y en la misma medida la corona inglesa, no podían simplemente imponer su voluntad y tenían que gobernar mediante negociaciones, concesiones y en última instancia a través de la persuasión. Aunque Virginia continuaba siendo una colonia con un sistema feudal, la estructura de gobierno que se desarrolló dependía de la cooperación con las masas. En 1632, la corona intentó hacer todo sin la compañía, cuando el primer rey Charles donó 10 millones de acres de tierra alrededor de la bahía de Chesapeake a Cecilius Calvert, el segundo barón de Baltimore, quien fundó una ciudad en la bahía y nombró sus tierras Maryland, después de la esposa del rey. Tenía la intención de crear una sociedad de latifundios, con nobles como propietarios según la aristocracia inglesa, y con siervos listos para trabajar y servir. Y al igual que en Virginia, todo falló. Había tanto territorio que si no te gustaba ser siervo en el lugar que te asignaron, simplemente podías mudarte a otro lugar. Y Lord Baltimore no tenía los medios para desalojar a los colonos de los enormes 10 millones de acres de territorio que decía poseer. Baltimore tuvo que ofrecer incentivos a los colonos, como representación en el gobierno. Por lo tanto, se introdujo una asamblea en Maryland que votó a favor de convertirse en una colonia del rey, quitando así a Lord Baltimore de todo poder en Baltimore. A Nueva Inglaterra llegó un nuevo tipo de colono, puritanos ingleses, que arribaron específicamente para construir una nueva sociedad utópica, desprendida de todos los marcos legales y estatales de la sociedad que dejaron atrás. Un reino de Dios, en el que promovieron cumplir las normas religiosas y los valores comunitarios para mantener la paz en una sociedad virtuosa y altamente intolerante. El comercio con empresas inglesas y hacer dinero no era importante para ellos. Lo que les importaba era la construcción de su nueva sociedad y la autosuficiencia. Sus valores comunales tenían prioridad no solo sobre las libertades individuales, sino también sobre los valores y leyes de la corona inglesa, y estos colonos se resistieron a ser controlados por Inglaterra más que cualquier otro grupo. En Pensilvania, Delaware y en las tierras aledañas, los cuáqueros, menonitas y otras minorías protestantes perseguidas en Inglaterra, Alemania, Polonia y Escandinavia se establecieron para construir una sociedad pacifista de pequeños agricultores autosuficientes, personas que querían que las dejaran en paz y lejos de cualquier interferencia de la autoridad. En el sur, los propietarios ingleses de las plantaciones de esclavos del Caribe se expandieron a las Carolinas y a Georgia en busca de más territorio para más plantaciones a las que importar más esclavos. Estos colonos se veían a sí mismos como descendientes de la aristocracia inglesa, pero no lo eran, y construyeron una sociedad esclavista brutal, cruel y que buscaba lucrar con la vida humana. Es posible que estos colonos hayan profesado lealtad a Gran Bretaña, pero su principal lealtad, en primer y en último lugar, era su bolsillo. Crearon un sistema social inhumano, construido sobre el control de una sociedad esclava que vivía a la merced del látigo y donde sufrían opresión sistemática. Estos colonos resistirían ante cualquiera que desafiara aquel cruel marco comunal. Mientras que los Apalaches fueron colonizados por presbiterianos escoceses de las tierras altas y fronterizas de Escocia, un pueblo organizado en estructuras de clanes y familias a quienes no les podía importar menos lo que dictaba la corona inglesa, con la cual llevaban en rebelión durante siglos. Los escoceses buscaban a propósito las zonas fronterizas más lejanas en las montañas de los Apalaches, para estar tan lejos como fuera posible de cualquier autoridad inglesa, y así pudieran vivir sus vidas como mejor les pareciera.
Las estructuras sociales y económicas que se desarrollaron fueron completamente diferentes de las de Sudamérica. La sociedad hispanoamericana estaba dominada por una aristocracia que gobernaba sobre la gente común. Las colonias españolas no comerciaban entre sí y solo exportaban e importaban España, y España ciertamente hizo cumplir su gobierno mediante una fuerza militar excesiva. En las colonias inglesas de América del Norte, las colonias comerciaban entre sí, se especializaron e incluso fabricaron algunos artículos. Construyeron sus propias estructuras culturales, sociales y económicas que eran cada vez más independientes de Gran Bretaña. Se desarrolló una sociedad de hacendados que tenía influencia sobre su gobierno. En lugar de ser explotados por aristócratas, estos hacendados importaban esclavos que ellos mismos explotaban o trabajaban la tierra ellos mismos, que es una historia que merece su propio video. Y la lejana Gran Bretaña solo podía mantener soberanía y gobernar estas colonias a través de negociaciones y concesiones, y como pronto descubriría, no a través de la fuerza bruta. En el Nuevo Mundo comenzaron a desarrollarse dos estructuras sociales muy diferentes, y por mucho que algunos ingleses ignorantes puedan gritar con su acento inglés acerca de que la sociedad estadounidense se desarrolló a partir de las antiguas costumbres y tradiciones de la monarquía inglesa, la realidad es que Estados Unidos se desarrolló en abierta rebelión contra todos sus principios. Pero, ¿cómo es que se desarrollaron estas sociedades de manera tan diferente? ¿Y por qué nos debería importar eso? Mientras que las colonias inglesas comenzaban a tomar forma, una fiera guerra civil se desató en Inglaterra, y durante el caos, Thomas Hobbes escribió un libro acerca de sus ideas relacionadas con el Estado, llamado Leviatán, por el cual sabemos que seguramente hubiera desaprobado todo lo que estaba ocurriendo en las colonias inglesas y hubiera preferido lo que estaba sucediendo en la América española. El Leviatán es un enorme monstruo marino bíblico, del cual se dice que todo intento humano por resistirse y luchar contra él es inútil. Y en la mente de Hobbes, esto es exactamente como debería de ser un Estado, una fuerza increíble de la naturaleza del cual resistirse es en vano. Si todos se arrodillan y contribuyen a la creación de un Estado poderoso, ese gobierno eventualmente va a garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos. Su idea era que los esfuerzos colectivos eventualmente resultarían en el bien común y en la seguridad de la sociedad, y, por encima de todo, mantener a distancia segura lo que Hobbes consideraba la única alternativa al Leviatán: anarquía, caos y desorden, o como Hobbes mismo lo describió, war, descrito como miedo constante, furia y muertes violentas. Y la vida de los hombres como solitaria, pobre, pesarosa y corta. El terror real de vivir en anarquía o en una sociedad sin Estado o en war o como le quieran decir, de acuerdo a Hobbes, no viene de la violencia ocasional de las masas, de tipo todos contra todos, sino de la lucha constante y sistemática que diferentes grupos libran entre sí, porque la disposición natural lo permite y por la falta de instituciones que faciliten la armonía. De acuerdo a Hobbes, las pasiones que inclinan a los hombres a hacer la paz es el miedo a la muerte, una vida cómoda y la fe de conseguir los bienes que desean. Un Estado sin poder, desde el punto de vista de Hobbes, no puede proveer seguridad individual, ni mucho menos la estabilidad para que la industria y el comercio florezcan. Lo que Hobbes propuso entonces fue una mancomunidad, un gran Estado, un leviatán, una sociedad colectiva dirigida por el bien y el orden que se inclina ante el poder de una autoridad central, y esto traería prosperidad y abundancia para todos. Pero Hobbes se equivocó. El gran Estado leviatán que propuso, en el cual todos debían rendirse ante una autoridad central, resultó ser uno de los peores monstruos que jamás hayan acosado a la humanidad. El orden por sí mismo no es un factor realista que garantice bienestar universal. Un Estado poderoso, con una burocracia eficiente, puede utilizar esa burocracia para crear campos de exterminio para millones de personas. Es capaz de privar regiones enteras de alimentos y de esa forma causar hambrunas en masa. O crear una sociedad de vigilancia masiva en la cual nadie tiene privacidad y donde ninguna persona está a salvo del Leviatán. El poder en sí mismo no es noble por naturaleza, ni tampoco los estados o gobiernos. Estas entidades no son garantía ni de éxito ni de bienestar. Una sociedad de leyes solo vale tanto como estas, y el Leviatán que era el Imperio Español no proveyó oportunidades económicas o seguridad para sus ciudadanos. Pero aún más importante,
Hobbes estaba completamente errado acerca de las sociedades sin Estado, ya que estas comunidades sí pueden proveer la seguridad y la estabilidad para que sus ciudadanos prosperen y vivan de forma productiva. Las primeras comunidades de humanos probablemente surgieron como estructuras familiares entre nómadas cazadores y recolectores. Estos nómadas eventualmente entablaron relaciones con otras familias para formar las primeras comunidades humanas. Cuando estos grupos por fin se asentaron después de la revolución neolítica, dejaron de viajar por grandes extensiones de territorio y crearon villas, desarrollaron mitos y religiones fundamentados por el medio ambiente en el que vivían y la personalidad de sus líderes. Inventaron historias y leyendas, tanto descriptivas como religiosas, para explicar su propia existencia. Desarrollaron expresiones culturales únicas y, a través de esto, formaron tribus. En estas tribus asentadas se abandonó la autosuficiencia individual y de los cazadores. Se desarrolló una estructura social segmentada en la que todos y cada uno dependían de los demás, y cada segmento de la sociedad era una réplica de otro grupo. El tejido que mantenía unidas a estas sociedades eran las normas familiares y sociales, las tradiciones o la religión. Este tipo de sociedades, que a menudo son romantizadas como utopías perfectas, como lugares de libertad, solidaridad e individualismo, lugares en los que términos como prosperidad no tienen sentido, ya que todos prosperan junto con el grupo o a través de ellos mismos con su propia labor. ¿Pero en verdad eran así? Las colonias americanas de Inglaterra eran sociedades apartadas de la autoridad del Estado inglés. Eran sociedades de normas, tradiciones y religión. ¿Y cuáles eran estas supuestas normas, tradiciones y dictados religiosos de los que estamos hablando? Pues la Nueva Inglaterra puritana era una comunidad profundamente intolerante. Un lugar en donde a los cuáqueros les cortaban la nariz, las orejas y les marcaban el rostro con un fierro al rojo vivo con la letra H de hereje para que puedan ser fácilmente identificados cuando fueran liberados. Un lugar donde los jueces dictaban la pena de muerte por adulterio, blasfemia, idolatría y sodomía. Un lugar donde fue ejecutado el capitán Thomas Campbell, porque después de regresar de un viaje de 3 años, se atrevió a cometer el crimen de besar a su esposa en público. En Virginia, las normas y los dictados eran creados por la nobleza terrateniente y la aristocracia. Virginia era un lugar en donde el castigo por insultar a un aristócrata consistía en recibir 50 latigazos por 20 hombres, sufrir de una perforación en la lengua, seguida de una multa equivalente al salario de 10 años de un granjero, y finalmente la expulsión de por vida de Virginia. En los Apalaches, las normas que dictaban la vida cotidiana eran la de los clanes familiares, que siempre peleaban y hacían la guerra constantemente, con mutilaciones, asesinatos y posteriores acciones de venganza en un ciclo de continua violencia sin fin. Y en el Deep South, las normas estipulaban que el hombre negro era infrahumano y que las mujeres negras no tenían derecho a defender su dignidad ante los abusos de un patrón blanco. Las leyes dictaban que era el hombre blanco quien tenía que ser a la vez dueño, superior y amo de todos los hombres negros, porque siempre había sido así, porque la Biblia lo dice y porque esa es simplemente la norma y la tradición de la civilización del hombre blanco. Un lugar donde era normal, pero ciertamente cruel y horrendo, que un hombre negro fuera ejecutado solo por ver a una mujer blanca de la manera incorrecta. Una comunidad sin Estado, una sociedad de normas sociales o un país de religiosos puede ser una sociedad en la que los más fanáticos dicten cuáles son las normas, ya sea en el nombre de Jesús o bajo la Sharía. Estas sociedades pueden ser tiranías de tribus en las que las nociones arbitrarias del honor familiar rigen y controlan las vidas de sus individuos. Pueden ser una sociedad en la que las normas son dictadas por el látigo y el miedo. En resumen, una sociedad dirigida por los que tienen las armas más grandes. Y también puede ser la sociedad de un jefe tribal, cuyos caprichos y neurosis dictan el futuro y el bienestar de todos. Una sociedad sin Estado puede ser tan tiránica, tan horrenda y cruel como cualquier leviatán, ya que está formado por fanáticos y líderes violentos que exigen absoluta sumisión. Es posible que ya hayan comenzado a pensar en cómo esto es casi una metáfora de las interacciones en las redes sociales, donde las reglas están vagamente definidas y las normas resultantes son dictadas por aquellos que pueden gritar más fuerte. ¿O es al revés? ¿Que las compañías de redes sociales están dominando a los peligrosos leviatanes en los que confiamos demasiado? Y por favor, si eso creen, sostengan esa metáfora, porque lo que presento aquí no es exclusivo. Se sabe que las entidades estatales y particulares coexisten, cooperan, pero también compiten entre sí. La historia de Estados Unidos es la historia de una confederación de entidades semi-independientes que lucharon durante siglos para unificarse y evolucionaron de sociedades de normas a estados de leyes.
Un leviatán ciertamente, pero un leviatán sin poder absoluto, con conflictos y cooperación continua con sus grupos internos, con leyes y normas autónomas. Sin embargo, lo más relevante para nosotros es la historia del Imperio Español en las Américas, que es la historia de un leviatán en decadencia.